Buenos días, maestro. A nosotros nos tocó el tema, a mi equipo nos tocó el tema de movimiento en una dimensión y mi equipo está conformado por Tenochca, Ángel, Melissa y su servidor. Bueno, ¿qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la mecánica que estudia la geometría del movimiento. Usa las magnitudes fundamentales, longitud en forma de camino recorrido, de posición y de desplazamiento con el tiempo como parámetro. Para conocer el movimiento del objeto es necesario hacerlo respecto a un sistema de referencia, donde se ubica un observador en el origen del sistema de referencia, que es quien hace la descripción. Bueno, generalmente el movimiento de traslación en el espacio está acompañado de rotación y de vibración del cuerpo, lo que hace que su descripción sea muy compleja. Por eso se considera un estudio con simplificaciones y aproximaciones. Antes de hacer la descripción del movimiento, es necesario definir algunos conceptos y variables físicas, como cinemática, movimiento, posición y partícula. Bueno, cinemática describe el movimiento de los cuerpos en el universo sin considerar las causas que lo producen. Movimiento es el cambio continuo de la posición de un objeto en el transcurso del tiempo. Posición es la ubicación de un objeto en el espacio relativo a un sistema de referencia. Partícula. El concepto intuitivo que tenemos de partícula corresponde al de un objeto muy pequeño que puede tener forma, color, masa, etc. Estos son algunos ejemplos de objetos que se pueden considerar como una partícula. Son un átomo, una hormiga, un avión, la Tierra, etc. En este último caso se justifica si se estudia su movimiento de traslación en torno al Sol. Bueno, ahora, ¿qué es el movimiento? A partir de la experiencia cotidiana, se puede decir que el movimiento representa el cambio continuo en la posición de un objeto. Sin embargo, esta primera definición resulta incompleta cuando analizamos el siguiente ejemplo. Estamos sentados en aparente reposo, pero nosotros, la escuela y el aire que respiramos se mueve en el espacio eh, junto con la Tierra alrededor del Sol, en una galaxia y en un universo en expansión. Concluimos que el concepto de movimiento es relativo, por lo tanto, para describir el movimiento de un cuerpo, debemos especificar con respecto a qué. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando varía su posición a medida que transcurre el tiempo con respecto a otro cuerpo tomado como referencia. Sistema de referencia. El sistema de referencia es cuerpo o un conjunto de cuerpos considerados fijos respecto de los cuales se determina el movimiento del cuerpo en estudio. El concepto de movimiento se refiere a la modificación de la posición relativa de los cuerpos entre sí. Por eso es necesario definir un sistema de referencia. El sistema de referencia tiene tanta importancia que no podemos hablar de reposo o y no hablamos simultáneamente del sistema de referencia, a partir del cual tenemos esa condición de reposo o de movimiento. Movimiento se fragmenta en dos conceptos relativos y también depende del sistema de referencia.
El sistema de referencia es arbitrario y puede ser elegido por el observador de la forma que lo crea más conveniente para la descripción del momento que está estudiando este. Pero una vez seleccionado debe ser mantenido invariable. El sistema de referencia es importante a la hora de estudiar movimientos, que resultará fundamental a la hora de establecer la posición del cuerpo estudiado. Un ejemplo sería que imagines que viajas en un autobús sentado en un asiento. Puedes afirmar que el conductor no se está moviendo mientras conduce. Al fin y al cabo, no cambia su posición respecto a la tuya. Sin embargo, un observador sentado en el banco de un parque que vea pasar el autobús por la carretera diría que el conductor del autobús está en movimiento. El observador externo veía al conductor en movimiento porque cambia su posición respecto a él. Velocidad. La velocidad puede definirse como la cantidad de espacio recorrido por una unidad en un cierto tiempo, con la que un cuerpo se desplaza en una determinada dirección y sentido. Se trata de un vector cuyo módulo, su valor numérico, se puede calcular mediante la expresión velocidad igual a rapidez y tiempo, donde el módulo de velocidad del cuerpo, su unidad de medida en el sistema internacional, es el metro por segundo. El de rapidez, su módulo de desplazamiento es el metro, y el tiempo empleado en realizar el movimiento en el sistema internacional es el segundo. La velocidad de una partícula es la rapidez con que cambia de posición al transcurrir el tiempo. Consideremos que una partícula se mueve de un punto a otro punto B en un intervalo de tiempo. Si D representa el vector de desplazamiento que une a A y a B, la velocidad dada se llama velocidad media, porque la velocidad media del desplazamiento neto y del tiempo transcurrido no nos dice nada del movimiento entre A y el B. La trayectoria puede haber sido curva o recta. El movimiento puede haber sido constante o variado. La velocidad media considera simplemente el desplazamiento total y el tiempo total transcurrido. Por ejemplo, supongamos que una persona sale de su casa a hacer un viaje en auto y regresa a su casa en un tiempo después de que salió. Se nota que su velocidad media en ese viaje es cero porque su desplazamiento para el intervalo de tiempo particular es cero. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la velocidad de una partícula en cualquier instante de tiempo. Si notamos las velocidades que indica el velocímetro en cada instante durante todo el recorrido y luego graficamos las velocidades en función del tiempo, resulta la gráfica siguiente. Como podemos observar, cada punto de la gráfica representa la velocidad que en cada instante tiene el móvil. La línea curva representa la velocidad instantánea de la partícula y la línea horizontal corresponde a su velocidad media. Supongamos que una partícula se mueve de tal manera que su velocidad media, medida en un gran número de intervalos diferentes de tiempo, no resulta constante. Se dice que esta partícula se mueve con velocidad variable. Entonces tratamos de determinar una velocidad de la partícula en un instante cualquiera llamada velocidad instantánea. La velocidad puede variar por cambio de magnitud.
por cambio de dirección, por cambio de sentido. Aquí solo trataremos del movimiento de una dimensión en el cual la velocidad puede cambiar continuamente en magnitud, pero solo puede dirigirse en uno de los sentidos a lo largo de la línea recta. Para mayor sencillez, consideramos primero el movimiento de un solo sentido a lo largo de una línea recta. Ejemplo, en el concepto de velocidad media, no es específicamente útil, ya que solo nos informa del ritmo promedio, pero un movimiento concreto puede hacerse de forma irregular y normalmente interesa definir la velocidad en un movimiento dado, conocido como velocidad instantánea. Hoy en día, con la presencia de los velocímetros en el auto, el concepto de velocidad instantánea es intuitivo y todos tenemos una experiencia directa de la magnitud. Se trata de precisar matemáticamente el concepto. Cuando decíamos que en un instante dado la velocidad de 120 kilómetros sobre horas, ¿qué estamos diciendo exactamente? Evidentemente, no que dura la última hora que se ha recorrido, 120 kilómetros, ya que igual solo se llevan 10 minutos de marcha. Podríamos decir que durante el último minuto se ha recorrido 2 kilómetros, ya que 120 kilómetros sobre una hora es igual a 2 kilómetros sobre un minuto. Esto ya es más preciso, pero aún no es del todo satisfactorio, ya que en un minuto hay tiempo suficiente a acelerar o frenar. Una mejor aproximación sería afirmar que el último segundo se ha recorrido 1 sobre 30 kilómetros, que es igual a 33.3 metros, o podríamos decir que es la última décima del segundo que se ha recorrido, 3.33 metros. 120 kilómetros sobre una hora es igual a 2 kilómetros sobre un minuto, que es igual a 33.3 metros sobre un segundo, que es igual a 3.33 metros sobre 0.1 segundo. En todos la velocidad de 120 kilómetros por hora, pero cuando más pequeño es el intervalo de tiempo considerado, más nos acercamos a la idea de medir la velocidad en un instante dado. Definimos entonces la velocidad instantánea en una dimensión como el límite de velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a un carro, se reduce a un instante. Aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Su unidad es metros sobre segundos cuadrados. La fórmula de la aceleración es A, donde equivale a aceleración es igual a cambio de velocidad sobre cambio de tiempo, que equivaldría a la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el cambio del tiempo. ¿Sabías que se denomina acelerómetro a cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones? Ejemplo de aceleración. Un tiburón inicia desde el reposo y aumenta su rapidez de manera uniforme hasta 12 metros por segundo en un tiempo de 3 segundos. ¿Cuál fue la magnitud de la aceleración promedio del tiburón? El primer paso es identificar los datos.
La velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundos porque inicia desde el reposo. La velocidad final es igual a 12 metros sobre segundos y el tiempo es igual a 3 segundos. El segundo paso es sustituir en la fórmula. Sabemos que aceleración es igual a la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el cambio del tiempo. Entonces sería A es igual a 12 metros sobre segundos menos 0 metros sobre segundos sobre 3 segundos. A es igual a 12 metros sobre segundos sobre 3 segundos. Y la magnitud de la aceleración promedio del tiburón sería 4 metros sobre segundos cuadrados. Movimiento uniforme y movimiento uniforme acelerado. Movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad aquí es constante, es decir, no cambia. El MRU no tiene aceleración. Aquí su velocidad también es conocida como rapidez. Y las fórmulas es D es igual a B por T, T es igual a distancia sobre tiempo y tiempo es igual a D sobre velocidad. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Tiene aceleración constante y en aumento. La velocidad va aumentando constantemente. Su velocidad no siempre va a ser la misma. Es decir, que va a varias debido a que tiene aceleración. Y aquí están las fórmulas sin distancia, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo sin aceleración. Distancia es igual a velocidad final inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Sin velocidad final, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2 y sin tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. Y por último, el ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Un motociclista viaja por una carretera recta a una velocidad de 90 kilómetros sobre horas. Determina la distancia que recorre en 5 minutos. El primer paso es convertir de kilómetros sobre horas a metros sobre segundos. Entonces, velocidad es igual a 90 kilómetros sobre horas, que es igual a en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces, eliminan kilómetros con kilómetros y que es igual a 1 hora sobre 3600 segundos y eliminamos horas con horas y el resultado nos queda en 25 metros sobre segundos. El segundo paso es convertir de minutos a segundos. Entonces, tiempo es igual a 5 minutos, que es igual a 60 segundos sobre 1 minuto, y se eliminan minutos con minutos, y el resultado queda en 300 segundos. Y el tercer paso es calcular la distancia. Distancia es igual a 25 metros sobre segundos por 300 segundos, y la respuesta es 7500 metros. Y el ejemplo de MRUA es: un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundos en 4 segundos. Determina su aceleración y la distancia recorrida. Primero debemos encontrar la aceleración. Y aceleración es igual a 20 metros sobre segundos menos 0 metros sobre segundos sobre 4 segundos, que es igual a 5 metros sobre segundos cuadrados. Después tenemos que encontrar la distancia, que distancia es igual a 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo. Y el último paso es sustituir los valores. Distancia es igual a 1 medio por 5 por 4 al cuadrado más 0 más 4. Y la distancia es igual a 40 metros. Y un tip para memorizar las fórmulas de MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme. Cuando necesitamos distancia, tapamos la D y entonces es velocidad por tiempo. Cuando necesitemos velocidad, tapamos la V y es distancia sobre tiempo. Y cuando necesitemos tiempo, tapamos la T y es distancia sobre velocidad.
Bueno, esto sería todo por el tema de movimiento en una dimensión. Gracias por su atención prestada.